Juan capítulo 14, los versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Vean conmigo. ¿Para cuándo? Para siempre. O sea que el Espíritu Santo está con nosotros, pregunto. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vale un momentico, la parte final del versículo 17 dice, mora con vosotros. Tiempo presente. Y luego dice, estará en vosotros. Tiempo futuro. Moraba con ellos porque el Espíritu Santo estaba en Jesús y Jesús estaba con ellos. Pero habrían de pasar a una siguiente instancia. El Espíritu Santo en ellos, ya no con ellos, sino en ellos, dentro de ellos. Allí entonces el Señor revela que el Espíritu Santo es muy especial para cada uno de los cristianos. Es el gran regalo de Dios. En algunos apartes de las Escrituras se le llama al Espíritu Santo el don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? Regalo. El Espíritu Santo es el gran regalo de Dios. Jesucristo dice que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero también afirma que nosotros lo tenemos. La tercera persona de la Trinidad, el poder ejecutivo de la deidad. Sin Él, nuestra vida sería una vida reseca, una vida en blanco y negro, sin gozo, sin brillo, semejante a la iglesia de Sardis, que se describe allí en el libro de Apocalipsis, que dice la palabra de Dios que tenía nombre de que vivía, y Jesús le dice, pero estás muerta. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Es un cementerio, una iglesia sin el Espíritu Santo. Es semejante al valle de los huesos secos, descrito en Ezequiel capítulo 37, que la Biblia dice secos en gran manera. Y le ordena al profeta Ezequiel que profetice y que llame al Espíritu Santo para que entre en esos huesos, para que le dé vida a aquellos huesos secos. Y es precisamente lo que necesita la iglesia, que el Espíritu Santo genere vida, porque una iglesia desprovista de la llenura del Espíritu Santo es un cementerio. De aquí la necesidad que tenemos de vivir cada día en su presencia. Jesús dijo que los que tienen hambre y sed serán saciados. Miremos entonces 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Subrayen por favor la frase y la comunión del Espíritu Santo. ¿Lo hallaron? 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, por eso, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea
con todos vosotros. Amén. Si el cristiano quiere vivir una vida dinámica, debe mantener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si quiere vivir una vida dinámica, si quiere vivir una vida de poder, si quiere vivir una vida abundante como la que prometió Jesús en San Juan capítulo 10, es necesario, es obligatorio que se mantenga en comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu Santo la vamos a denotar en 3 palabritas que comienzan con P. Con P de papá. Las 3 P de la comunión. Primero, una vida de comunión personal. La primera P es ¿qué? Personal. En el día a día. En el cara a cara. En las mañanas. Tú y Él intimando. Tú y Él en comunión. Si quieres vivir una vida dinámica, debes cultivar una vida de comunión personal. Personal. Y la comunión es como la salvación. Personal. ¿Ah? Mi amor, vaya, ore por mí. No. Es personal. Segunda P. Profunda. Una vida profunda. Y cuando hablamos de profunda, estamos hablando de intensa, de rica. No son 5 minutos diarios. No son 5 minutos diarios. No es cuando tenga problemas. No es cuando en la iglesia me den la motivación, la visión. No es cada mes que hacemos los 3 días de ayuno. No, es una vida de comunión profunda. Todos los días, allí con el Espíritu Santo, en comunión. Y todos los días debe ir creciendo. En alguna oportunidad yo les di un formatico, no sé si se acuerdan, de cuánto tiempo ora usted al día. Sería bueno que usted llevara la cuenta. Y vas a entrar en razón de que entre más ores, más quieres orar. Que entre más comunión, más quieres estar allí. Al principio te van a doler las rodillas, al principio vas a tener una mente dispersa, al principio vas a entrar con un corazón inquieto, pero a medida que tú le rindes al Espíritu Santo tu vida, tu adoración, tú te entregas a Él, tú comienzas a disfrutar de la grosura de la casa de Papá Dios. Como decía el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo, decía el salmista. Es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo llegaron los salmistas a esa condición? Pues cuando anhelaban estar en la presencia de Dios, y no solamente anhelaban, estaban en la presencia de Dios. Estaban en la presencia de Dios. No son 5 minutos diarios, querida familia. No. Es una vida profunda de comunión con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Marcos capítulo 1, versículo 35? Siendo todavía muy de mañana, cuando estaba todavía muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba.
Marcos 1:35. Allí oraba. ¿De quién están hablando? De Jesús. De Jesús. Uno podría pensar, pero ¿qué necesidad tenía Jesús de madrugar a las 4 de la mañana a buscar a su papito Dios, a intimar con el Espíritu Santo, a tener coinonía con el Espíritu de Dios? ¿Qué necesidad? Pues la necesidad que tenemos todos, porque el Espíritu Santo es una necesidad. Es una necesidad tuya y es una necesidad mía. Si no intimamos con el Espíritu Santo, nos secamos. Se seca. Se seca. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Si Jesús lo hacía, pregunto, ¿usted es cristiano? Pues un cristiano es un imitador de Cristo. Un cristiano es uno que desarrolla las disciplinas que Cristo desarrolló. Y una de ellas es la oración. Una de ellas es la oración. Tercera P de la comunión, permanente. Primero, personal. Segundo, profundo o profunda. Y tercero, permanente. Y permanente es en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, donde quiera que te encuentres, debes tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos o no estamos? En todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, independiente del ánimo, del estado de ánimo. No, es que líder, hoy tengo la depre. Pues si tiene la depre, con mayor razón, más comunión. Que hoy estoy triste, con mayor razón, para que el Espíritu Santo lo llene de gozo. Que es que tengo muchos problemas, con mayor razón. Que es que estoy enfermo, con mayor razón. Que no le pase lo que le pasó a una discípula, que la está invitando a una movilización de sanidad. Le digo yo, hija, vamos a orar por sanidad, vamos a orar por milagros. Dios va a hacer algo especial en esta tarde, te invito a la movilización de sanidad. Y ella me dijo, líder, no puedo ir. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque estoy enferma. ¿No le parece algo paradójico? ¿No le parece algo salido de los cabellos? Pues precisamente por eso tenía que ir, porque estaba enferma, para que Dios la sane. Hablando de la comunión permanente, en alguna oportunidad un líder me dijo, Nelson, ¿cuánto dura tu devocional personal? Y en esos días pues, estaba el devocional intenso, ¿eh? Eso hace por ahí 18 años más o menos. Entonces yo le dije, líder, mi devocional personal dura 2 horas. Y entonces yo pensé que con las 2 horas yo lo iba a descrestar. 2 horas, líder. Y yo le dije, líder, ¿y el suyo cuánto dura? Entonces yo dije, le va a medir el aceite al líder, a ver. Y el líder me dijo, 24 horas al día. Me mató. Me dijo, 24 horas al día dura mi devocional. Y me di cuenta que es verdad. Porque la comunión con el Espíritu Santo es permanente, siempre. Siempre. Eso es lo que llamamos, o lo que llama Romanos capítulo 8, que ayer lo vimos, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Ya no solamente andar, ya no solamente ser lleno, ya no solamente tener la presencia. Todo cristiano está llamado a vivir en el Espíritu. Vamos a definir la palabra comunión. La palabra comunión viene de una palabra griega, koinonía. La palabra griega es koinonía.
que quiere decir unión de dos elementos en común. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonía, que quiere decir la unión de dos elementos en común. Una aleación, de tal manera que estos dos elementos lleguen a ser uno. ¿Estamos? La definición ya me dice mucho acerca de la comunión del Espíritu. La unión de dos elementos en común, una aleación, de tal manera que estos dos elementos lleguen a ser uno. Usted y yo estamos llamados a hacernos uno con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Eso es comunión. Eso es comunión. Llegar a ser uno con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es comunión. Es permitir que el Espíritu Santo viva a través de nosotros. La vida cristiana no es una vida cambiada, es una vida intercambiada. Yo le entrego mi vida a Él para que Él viva su vida a través de mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso Dios nos regala su Espíritu y lo pone a vivir en nosotros para poder tener comunión con Él. Pero se hace necesario fundirnos en el Espíritu de Dios. La comunión con Dios es el gran secreto de fuerza y poder del creyente. Escúcheme bien. La comunión con Dios es el gran secreto de fuerza y poder del creyente. Y es por tanto necesario que cada creyente conozca con claridad y distintivamente lo que significa y en qué consiste. Y además, que la practique día a día. Esto es lo que conocemos como vivir en el Espíritu. La comunión con el Espíritu Santo es el único medio provisto por nuestro Dios para que todo aquel que es salvo pueda entrar en lo secreto de Dios por medio del Espíritu Santo, el cual es el que enciende en el alma la llama de la adoración y la búsqueda intensa de Dios. Todo aquel que dice ser hijo de Dios no puede dejar que nada ni nadie tome el tiempo que le pertenece a su devocional personal con Dios. Esto no es agradable delante de Dios, no es aceptable y no nos podemos permitir este error fatal. Hay muchos cristianos que viven vidas de derrota, sin victoria, sin salud, sin gozo. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión activa y personal con el Espíritu Santo de Dios. Miremos Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿Están contentos? Sí. Uy, pero no lo demuestren tanto. ¿Están contentos? Sí. Ah, bueno, muy bien. Santiago capítulo 4, versículo 5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué dice? Nos anhela celosamente? Ojalá usted pueda subrayar esa frase. El Espíritu
que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Qué pasa con ese espíritu? Nos anhela celosamente. Ahora pregunto, ¿qué anhela el Espíritu Santo de usted y de mí? ¿Qué anhela? ¿Qué podría ser codiciable para el Espíritu Santo que usted tenga? ¿Qué cosa podría ser codiciable? Comunión. Comunión. Y le voy a explicar por qué el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Porque anhela tener comunión con usted y conmigo. Una comunión personal, profunda y permanente. ¿Cuál es la razón? Es muy sencilla, muy simple. El gran propósito del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ese es el gran propósito. El propósito máximo del Espíritu Santo. El mayor propósito del Espíritu de Dios es formar el carácter de Cristo en nosotros. Jesucristo le dijo a sus discípulos: Él me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará. ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Cristo? Hay cosas importantes en la obra de Dios. Los dones espirituales, ya hablamos de eso, son regalos, son importantes. Pero no es el motivo principal con el cual el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Ni los milagros, ni las señales, ni los prodigios. No es el motivo principal. O no es la causa principal con la cual el Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Decía el apóstol Pablo: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y a eso, déjeme decirle, que a eso vino el Espíritu Santo de Dios. El objetivo 1A del Espíritu Santo no es ponerte a hablar en lenguas, no es ponerte a hablar en profecía, no es que hagas milagros, no, todo eso viene dentro de un paquete y nos implementa para edificación de la iglesia, para consolación de la iglesia, para exhortación de la iglesia, para la expansión de la iglesia, y son cosas importantes. Pero el objetivo primario del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo en tu vida, que tú y yo seamos cada día más como Cristo. Por eso Jesucristo decía: Él os recordará, Él les enseñará, Él les mostrará, Él les hablará de mí. No hablará de sí, hablará de mí, decía Jesús. Y eso es lo que viene el Espíritu Santo a hacer: hablarnos de Jesús, a testificarnos de Jesús, pero sobre todo a hacernos vivir como Jesús.